Bueno, muy buenos días. Dios los bendiga a todos. Un saludo especial desde aquí el Senti en Lausanne, su familia. Para aquellos que están fuera, un saludo muy especial, los que están escuchando y que se han unido a nosotros desde Londres, e Inglaterra en general. Decirles de que pues, somos una familia en la fe y que, bueno, nos unimos a través de este medio para buscar del Señor. Bienvenidos a todos, aquellos que se conectan desde pronto, desde Portugal, un saludo muy especial eh, a Johnny Mosquera y su familia, si de pronto están allí conectados, que Dios los bendiga. Y a todos en general aquí en el ministerio de Senti Lausanne, bueno, bienvenidos a familia, compañeros, amigos que nos escuchan en esta mañana. Yo quiero invitarles para que oremos en este día. Hoy es un día de acción de gracias. Hoy es un día donde vamos a estar compartiendo la cena del Señor y vamos a compartirla cada vez más teniendo una mejor visión de lo que esta representa para nosotros y realmente lo que significa. Ahí tenemos la mesita preparada con el pan, con el vino y nos estamos preparando para entrar en un mes, en diciembre, que se ha denominado un mes donde vamos a compartir de la fe de una forma más enfática, especial, compartir con la gente, con nuestros familiares, nuestros amigos, acerca de Jesús. Yo quiero invitarles para que iniciemos hoy esta serie de predicaciones que vamos a estar trabajando. Es una serie que la hemos titulado Conociendo al Salvador, conociendo a Jesús. Y hoy el primer tema pues, de esta serie se titula El Verbo de Dios. Si no conocemos el verdadero Cristo, realmente no podremos tener una verdadera salvación. O sea que es necesario conocer al Cristo verdadero. Pero antes oremos, démosle gracias a nuestro Padre. Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana por la gran oportunidad que tú nos das de venir a presentarnos delante de ti. Es el mayor privilegio que tiene un ser humano poder estar delante tuyo, el Dios y creador de los cielos y la tierra, nuestro redentor. Y venir entendiendo lo que tú eres y lo que somos nosotros, la posición que tú ocupas y la posición nuestra como criaturas e hijos ahora en Cristo. Te pedimos por favor que tú nos des tu bendición a través de tu Santo Espíritu para comprender la Biblia, porque hemos entendido que sin el Espíritu Santo es imposible entender tu palabra y tu voluntad. Las cosas espirituales habrán de discernirse espiritualmente. Nosotros ahora tenemos ese privilegio y ese derecho y te pedimos por favor que tú nos lo concedas una vez más, Señor, en esta mañana. Bendice cada oyente, cada hogar, cada familia. Señor, abre sus oídos y sus ojos espirituales, su corazón, para que tu palabra, que es hoy hablada y predicada, llegue a cada corazón y traiga, Señor, vida. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, yo les invito entonces que vayamos a nuestras Biblias y les invito allí que en familia, y si es posible, allí el jefe de hogar tome su Biblia y alrededor con sus hijitos y todo, pues vamos a compartir entonces la palabra de Dios y abramos la Biblia en el capítulo 1 de Juan. Estuvimos hablando durante 6 semanas, 6 domingos, estuvimos hablando, trabajando en el capítulo 3 de Juan, hablando acerca del nuevo nacimiento, cómo ser salvo, cómo es que, o cómo ser salvo no, cómo es que se produce la salvación, cómo es que Dios salva a alguien. Y ese es el tema que tenemos que trabajar y trabajar porque, bueno, no nos podemos dar el lujo de presentarnos un día delante de Dios y que diga el Señor, yo no te conozco. Realmente no podemos perder el examen en ese sentido porque es algo definitivo, es una eternidad que estamos hablando. Pero yo quiero que arranquemos con el libro de Juan. Hoy vamos a ver, por ejemplo, el verbo de Dios y es necesario que conozcamos a Cristo, a Jesús, quién es, porque hay mucho ídolo de Cristo.
Y mismo la Biblia ha dicho de que dice que en muchos falsos cristos se presentarían. Incluso luego va a haber, ustedes saben, en el tiempo de la tribulación y gran tribulación, habrá un Cristo que será el colmo ya de esos falsos cristos, que es el anticristo en persona, que vendrá y engañará a muchos, y muchos pensarán que ese es el Cristo. Y dice que se volverán a él. Pero ahorita hay un sistema implantado que es un sistema del anticristo, porque una cosa es el personaje del anticristo que se presentará en persona, que será un personaje eh, visible, tangible, pero otro es un sistema anticristo que va en contra de ese verdadero Cristo, porque claro, se sabe, el diablo sabe que si nosotros, dice, ustedes quieren creer en Cristo, pero bueno, el diablo quiere engañar al hombre y presentar un falso Cristo para que crean en él, y entonces al final no vamos a tener una verdadera entrada al reino de los cielos. Y hay mucho falso maestro, hay mucha doctrina falsa, y por eso le estoy diciendo, familia que se duerme, hombre, mujer que se duerme y no tiene las escrituras a la mano, va a ser fácilmente engañado. La única forma y la única seguridad que tenemos nosotros es de tener una buena Biblia, una buena traducción que pueda ser ratificada por el medio cristiano y que por las autoridades cristianas que, que dan fruto, que dan testimonio realmente de que sus vidas han cambiado y que ratifican de que estas Biblias realmente han sido inspiradas por el Espíritu Santo, y que usted tenga una buena Biblia a mano para consultar y ver de que lo que usted está escuchando de un predicador es lo que Dios ha hablado. Hago énfasis en eso y disculpen que me extienda un poco en la introducción, pero es necesario entonces de que usted sea muy cuidadoso y nos metamos en este tiempo. El año entrante se ha propuesto una visión para el año 2021, es el año del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Bienvenida sea esa visión, me gusta, porque tenemos que volvernos muy escriturales, muy bíblicos, y esa es nuestra seguridad, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos a darle lectura a ese pasaje y acompáñenme ustedes, por favor. Yo tengo aquí mi Biblia a la mano. Juan 1, del 1 al 3, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y a través de esta palabra yo quiero entonces que destruyamos los falsos cristos, los ídolos de Cristo. Un ídolo no puede salvar a nadie. Hay personas que creen en el Cristo del crucifijo y piensan que ese es Cristo. Hay personas que creen en un Cristo que salva, que es bonachón, que recibe a todo el mundo, pero desconocen que ese Cristo también es juez, por ejemplo. Y Cristo es juez, y Cristo juzga, y Cristo tiene todos los atributos de Dios que tenemos nosotros que recibirlos. Bueno, y vamos entonces a mirar sobre todo este nombre, esta nominación que Él toma, y es del verbo. Nos viene muy bien en este tiempo porque precisamente vamos a empezar a hablar de todo este asunto de la Navidad, y precisamente la Navidad no es otra cosa sino el advenimiento de Dios a través de un hombre que nosotros hemos denominado en este tiempo, esa celebración, aquellos que creemos, pues la Navidad, la Natividad, que no es otra cosa que la encarnación de Dios en un ser humano. Es decir, esto es fantástico, esto realmente es maravilloso y sorprendente, el poder observar detenidamente y con aprecio
Dios, el creador de los cielos y la tierra, el poderoso, el altísimo, encarnándose en un hombre. Usted tiene que llegar a admirarse de este hecho. Un hecho sorprendente y admirable. Juan hace entonces un énfasis especial en sus escritos. Ustedes saben que Juan escribió el Evangelio y también escribió 3 cartas, 3 epístolas, y en todas esas epístolas hace un alto énfasis en términos como el amor, la verdad y creer. Apocalipsis también fue escrito por el apóstol Juan. Y este apóstol, ustedes saben que fue llamado el apóstol del amor, el apóstol amado por Jesús. Cuando él escribe el Evangelio, ni siquiera él hace mención de sí mismo, de que el Señor, ¿cierto? Él no se menciona con su nombre por ninguna parte, sino que cuando él aparece en escena, él dice, y Jesús entonces, refiriéndose al discípulo que él amaba, él se hace llamar el discípulo amado. Ahora, si nosotros tuviéramos que escoger en que el Señor me llamara por mi nombre, Fernando, o me llamara, tú eres mi discípulo amado, pues yo digo, Señor, Juan entonces le encanta esa nominación de parte de Jesús y él dice el discípulo amado por Jesús, de una forma muy especial. Ese discípulo amado es el que escribe este evangelio y nos muestra al majestuoso Cristo en su esplendor, en su gloria. Ese es el verdadero Cristo, el que viene del cielo, el que es Dios hecho carne. O sea que el énfasis que hace Juan es el siguiente, pues resumiendo, digamos, en una frase sería, Juan quiere que nosotros creamos, porque su énfasis es creer, 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 creer. Y hay un versículo que yo quiero que usted anote hoy, que es Juan 20:31, porque ese es el versículo clave del Evangelio de Juan. Juan 20:31, y que usted incluso durante este tiempo que vamos a estar predicando este libro, usted lo tenga en el corazón. Juan 20:31 dice, y se lo leo textualmente, que quiero que se convierta en parte de nuestra vida, porque habla de el propósito de la escritura de este libro. Dice, pero estas cosas, todo este tema que va a estar trabajando Juan y que vamos a estar examinando, dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo esto se ha escrito para que usted crea primeramente en el Cristo, el Hijo de Dios, el verdadero Cristo, y para que creyendo en su nombre tengáis entonces salvación y tengáis vida eterna. Entonces, aparte ese pasaje ahí de una forma especial. Otro apunte que yo he aprendido estudiando este evangelio es que si usted primeramente no conoce el Salvador, usted difícilmente va a poder ser salvo. Porque primero hay que conocer el Salvador y luego entonces recibir el privilegio de la salvación. No es al contrario, no es venir a recibir una salvación y luego yo conozco a Cristo. Yo tengo que acercarme al verdadero Cristo para recibir de Él la salvación. Y por eso es que el énfasis que estamos trabajando, este tema es conociendo al Salvador. Mucha gente quiere ir al cielo, pero no quiere encontrarse con ese Señor allá. El Señor le dijo a los fariseos, ustedes saben y escudriñan las escrituras porque saben que en ellas tenéis la vida eterna, pero ustedes, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no me quieren a mí. Los judíos querían ir al cielo y es más, se creían en derecho supremo de ir al cielo. Ahora, solamente los hombres, porque el cielo no es para las mujeres, según entonces las leyes judías.
las leyes estas del Misná y todo eso, el cielo tiene ciertas restricciones. Ellos son muy astutos y que acomodan sus cosas a su amaño y sus leyes y muchas cosas, pero, pero realmente el, se me fue la onda. ¿Ah? Aquí me dicen que el cielo es para todos, para aquellos que crean. Para hombres y para mujeres, por supuesto que sí. Para aquellos que crean, no hay distingo de raza, ni de nivel social, ni de, ni de, ni de lengua, ni de cultura, ni de país, ni nada de eso. Por supuesto que sí. Eh, Ahora, Juan entonces es un hombre que tenía como labor la pesca. Tuvo un padre que se llamaba Zebedeo y Juan empieza siendo un hombre egoísta, más bien severo, radical. El Señor incluso lo bautiza al hijo, cierto, los llama a los hijos del trueno. ¿Y a quién le habrá aprendido de ese egoísmo? Pues parece ser que a su mamá, porque su mamá cuando dice que su madre un día le dijo a Jesús, Jesús, ¿será posible que mis hijos se sienten a tu lado cuando tú estés allá en el cielo? Que el uno se siente a un lado y que el otro se siente al otro lado, por favor. Es una petición. Y el Señor le dice, imagino con tanta ternura, mía, eso no está bien darlo. Eso es a mi Padre quien define todas las cosas. Pero muestra pues un poco su preferencia por sus hijos. Y Juan pues era un poco también así como medio egocéntrico antes de ser transformado por el Espíritu Santo y luego convertirse en el apóstol del amor, el apóstol de la verdad y el apóstol de la fe. Ahora, el Evangelio de Juan es identificado por muchos como el lugar santísimo de la Biblia, porque muestra a Jesús y Juan quiere mostrar a Jesús en su gloria, en su majestad y mostrarnos a Jesús como aquel que es Dios. Y hay una oración muy linda en Juan 17, por ejemplo, en el capítulo 17, donde Jesús ora y dice, Señor, la gloria que tú me diste, con la que yo he participado y participé tú contigo por toda la eternidad, yo te pido que tú seas, Señor, manifestándola a aquellos que tú me has dado. Y él muestra a Jesús como aquel que siempre ha estado en el cielo eternamente disfrutando de la gloria y de la majestad. Y se ve a Jesús unido al Padre en la gloria, en el cielo, en lo que es de arriba. Ahora, este mensaje de Juan simplemente es este: el Dios eterno y totalmente, dice, el Dios eterno, él mismo se ha vuelto un ser humano. Entonces el mensaje de Juan es que el Dios eterno, el Dios que ha existido por siempre, se ha vuelto un ser humano, se ha vuelto un hombre. El Creador se ha vuelto parte de su creación, totalmente Dios y totalmente hombre. ¿Y para qué? Para que Él pueda salvar a los pecadores de su pecado, de la muerte y del juicio eterno del infierno. Totalmente, yo creo que son términos que usted le tiene que quedar muy claros. Jesús, totalmente hombre y totalmente Dios. Él no es 50 por 50, 50. 50 hombres, 50 dioses. Totalmente Dios y totalmente hombre. Y el propósito de Él es entonces salvarnos de nuestros pecados, de la condenación eterna, salvarnos entonces del juicio. Ese es el mensaje de Juan, que el Dios eterno infinito, que todo lo conoce, que es todopoderoso, que está en todo lugar, incambiable, eterno, ese Dios verdadero y vivo se ha vuelto un ser humano. Es genial. Ahora, el verbo se hizo carne, ¿qué quiere decir? Juan 1.14, ahí más adelante en la Biblia, mire lo que dice Juan 1.14, dice, y el verbo se hizo carne.
El verbo es un título dado a Jesús. En Mateo 1:23, y ahora vamos a mirar por qué Juan utiliza esa palabra verbo y por qué no utilizó Jesús, por qué no utilizó otra palabra, por qué no utilizó la segunda persona de la Trinidad o algo así. No, utiliza el verbo. Ahora vamos a mirar por qué utiliza el verbo. Mateo 1:23 dice que en el nacimiento de Cristo, el ángel dijo, lo llamarás Emmanuel. Esa fue la orden de Dios para que a ese bebé se le diera el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Jesús en medio de nosotros. Y así lo tenemos que ver. Ese es nuestro Salvador. Ese es el Cristo que salva. Dios en medio de nosotros. Esta es la verdad esencial de la fe cristiana. Que Jesús es Dios en carne humana. Ahora, Juan, el Evangelio de Juan es un libro, podríamos llamarlo un libro celestial, porque nos centra ya en las cosas de arriba. Mateo, Marcos, Lucas, Juan habla de la obra de Jesús, pero sobre todo hace énfasis en la obra terrenal de Jesús, es el mayor énfasis. Incluso se utilizan muchas parábolas que tienen que ver con asuntos terrenales y se habla de todo esto, pero haciendo énfasis de la obra de Jesús mientras que estuvo aquí en la tierra. Pero Juan nos conduce al cielo. Yo le invito para que a través de este estudio de Juan que vamos a estar realizando, usted pueda penetrar a ese lugar santísimo y ver la gloria de Cristo. Juan 20:31 dice que estas cosas entonces fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis salvación en su nombre. Juan es un libro de salvación. Juan es un libro evangelístico, por eso es que tenemos que trabajarlo mucho, porque es nuestro tratado evangelístico al mundo. Tenemos que deleitarnos en él. Dice, debemos entonces, a través de este mensaje, creer cuál es el verdadero Jesús. Para tener vida eterna, como les decía al principio, debemos tener un conocimiento profundo de ese verdadero Cristo. No en un Cristo falso, no en una representación errónea de Cristo, no en el Cristo de la imaginación humana, la filosofía humana y la religión falsa, sino el verdadero Cristo, el verdadero Mesías. Y a través de esto, precisamente yo quiero que se desbarate ese paradigma que usted puede tener de Jesús, porque eso no es otra cosa sino un ídolo que se ha levantado en su corazón. Y hay que tener cuidado con eso y hay que destronar ese falso ídolo y ese falso Cristo. Juan nos da entonces este tesoro maravilloso. 21 capítulos en este evangelio, demostrando en cada párrafo que Jesús es Dios en carne humana, que Él es el Dios verdadero y Él es el hombre verdadero, totalmente Dios y totalmente hombre. Discúlpeme porque repito y repito algo, porque Jesús también lo hacía. Cuando Él repetía, de cierto os digo, y cuando Jesús tomaba un tema y volvía a decir, crean, crean, crean. Y cuando enfatizaba sobre un tema es precisamente porque es importante. Y aquí el tema precisamente es Cristo hombre y Cristo Dios. Ahora, este es el Cristo en el que debe creerse para que uno sea salvo. En el libro de Juan, él entonces nos entrega este tratado evangelístico para que entonces estemos seguros en quién estamos creyendo. Y quiero decirles que el diablo ha querido destruir realmente esta imagen de Jesús. Él ha querido desfigurar el concepto de Cristo desde un principio. Pero la Biblia afirma una y otra vez la gran verdad de que Jesús es Dios. Mire, familia, ese es el tema. El tema precisamente es, y precisamente Juan, incluso en sus epístolas, dice
Si alguien quiere discernir realmente si está siguiendo el verdadero Jesús, el verdadero Cristo, ¿cómo lo va a reconocer? Aquel que confiese que Dios vino en carne. Ese realmente entonces, ¿cierto? Eso es una buena señal y es una evidencia de que usted se está acercando al verdadero Señor. El diablo no ha querido que el verdadero Jesús se manifieste. Busquen a Cristo, sí, vayan y búsquenlo, pero no busquen el verdadero. Leamos Filipenses 2 del 6 al 7 para que veamos entonces este tema de que Él se hizo carne. El apóstol Pablo allí a los filipenses les dice en capítulo 2, versículos 6 al 7, les dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hablando de Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimando el ser igual a Dios, y hace el énfasis, en forma de Dios y sin estimar el hecho de ser igual a Dios. Ser igual a Dios, se despojó de su majestad. Ahí vemos a Jesús despojándose de su majestad. Él siguió siendo Dios y aquí en la tierra, solamente que Él renuncia a muchos de todos estos privilegios que tenía en el cielo como Dios, y Él pasa aquí a tener una dependencia total y absoluta, y por eso toma el título del Hijo de Dios, porque es un título que lo presenta a Él como aquel que depende del Padre y que todo lo que hizo aquí en la tierra fue precisamente por el sometimiento a la voluntad del Padre, y Él siempre lo dijo, yo todo lo que hago, todo lo que digo es porque el Padre me dice que lo haga. Y Él muestra esa figura. Pero en todo caso, Él se despoja de su majestad y no se aferró a ella, sino que se hizo entonces siervo. Ahora, la suma de lo que Juan nos va a mostrar en este evangelio se encuentra entonces en Juan 1:14, que ya lo leímos, y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, ¿quién es el verbo? El verbo no es ningún otro que Cristo. Cuando usted vea entonces el verbo, hay algunos que ya vamos teniendo claro este asunto, pero lo repito precisamente porque estamos hablando para que todos nos pongamos al mismo nivel y que entendamos y estemos de acuerdo de que el verbo entonces es Cristo Jesús. Cuando Juan dice y el verbo se hizo carne, él está hablando de Cristo Jesús. Es el eterno que entra en el tiempo. El invisible se vuelve visible. Él es llamado el verbo en el versículo 14 y en el versículo 1 es llamado el verbo dos veces. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y luego dice igualmente, dice, en el principio era el verbo, ahí menciona una vez, y luego dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, tres veces. Y luego en Juan, en 1:14 también vuelve y repite, entonces, y menciona el verbo. Ahora la pregunta es, y quiero que vayamos un poquitico y examinemos por qué es que Juan utiliza el término, el verbo, y por qué no utiliza otro. El verbo, para nosotros a veces es extraño eso del verbo. Le quiero conducir un poquito entonces para que entendamos de pronto el pensamiento de Juan en ese momento y la inspiración que le hizo el Espíritu Santo para que escribiera este asunto de esta manera. El verbo en el griego quiere decir el logos. Logos es en griego verbo, para lo que nosotros es verbo. Es el logos en griego. Había un entendimiento filosófico del verbo en ese término logos. Juan es un libro que se escribe, es un evangelio universal. Cada evangelio tiene su énfasis. Mateo es escrito al pueblo judío, Marcos es escrito a los griegos, Lucas es escrito a los griegos y Marco a los romanos. El evangelio de Juan es escrito a nivel general. Y
Juan entonces es inspirado para que le dirija este tema tan importante a los griegos, y los griegos tenían unos conceptos filosóficos de lo que era ese logos. Ellos creían que un espíritu logos, algún tipo de fuente de poder no personal, algún tipo de identidad de energía no personal que flotaba, que estaba allí presente. Dice, una especie de fuerza que flotaba en el universo, algún tipo de identidad de sabiduría. Dice que ellos entendían que no podía haber una creación en la cual ellos vivían sin tener una fuente para ella. Y a eso le llamaban ellos el logos, ese término griego filosófico, y decían, hay una energía poderosa allí que precisamente es la que ha permitido que se manifieste, ¿cierto? Tangiblemente una creación, pero hablaban de algo impersonal, algo impersonal. Pero entonces luego viene Juan y dice, permítame presentarte el hecho de que el logos no es una fuerza impersonal. Y por eso entonces él les habla y les dice, yo les voy a hablar de ese logos que ustedes creen que es la esencia de todo lo creado, pero no es como ustedes creen, alguien impersonal, sino que es una persona, es ese verbo, ese logos, pero es una persona. Y les voy a decir que esa persona entonces se ha hecho carne. Un Dios personal que vino al mundo a través de Jesús, no solo un concepto, sino una persona. Hay muchas en este momento, muchas sectas que reconocen a Jesús, y ese es un falso Cristo, pero que algunos lo denominan un profeta, otros un ángel, otros, ¿cierto? Un hombre con mucha sabiduría, una emanación de Dios, ¿cierto? Una manifestación de Dios a través de este profeta. Pero Juan les está diciendo, no, señores, el verbo que les voy a hablar precisamente es Dios mismo que se hace carne. Ahora, había otro público que estaba allí presente, que era el pueblo judío. Para el pueblo judío, entonces, también les vino muy bien entender, ¿cierto? Cuando Juan les escribe, porque ustedes saben que durante todo el Antiguo Testamento, cuando Dios habló a través de los profetas, dice que Él hablando muchas veces a través de los profetas y a través de los padres, a través de los patriarcas que creyeron en Él, que fueron hombres de fe. Dice que Él habló a través de su palabra. Dios hablaba en el Antiguo Testamento siempre por su palabra, y los judíos sabían de que la manifestación de Dios al pueblo, y cuando Dios se refería al pueblo siempre era la palabra, la ley siempre fue dada y siempre fue una mención. Entonces viene muy bien el mensaje de Juan, porque él dice, ahora yo también les voy a hablar esa palabra que en el Antiguo Testamento venía de parte de Dios para mostrar su voluntad, para hacer, para crear, y todo esto, esa palabra se hizo ahora manifiesta a través de una persona que se llama Jesús de Nazaret. Muy bien, Hebreos 1 del 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ratificando lo que acabamos de decir, para que usted lo tenga allí entonces el pasaje, Hebreos 1 del 1 al 2. Ahora, así como el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, el verbo escrito es la revelación de Dios, así como se expresa, y tanto respeto que tenían entonces por la palabra de Dios y expresa la revelación de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento estamos hablando de un verbo encarnado en la persona de Jesucristo, la palabra del Señor o el verbo del Señor. Vino con frecuencia a los profetas
y con frecuencia vino a los padres, pero fue la voluntad de Dios expresada y comunicada a través de esa revelación. Pero ahora el verbo o la palabra del Señor es la expresión de Dios al pueblo. No hay una mayor demostración de esto que en Jesucristo, la revelación de Dios. Ahora hay algo muy especial en esto. En el Antiguo Testamento fue la revelación de Dios, pero en el Nuevo Testamento ahora la revelación a través de Jesucristo es la revelación del Señor completa, completa, la que nosotros hoy tenemos el privilegio de recibir. Entonces, es Dios hablándonos a nosotros, es Dios directamente, es Jesús directamente mostrando a Dios. Es la revelación más completa de Dios. Juan entonces nos está diciendo que Jesús es la encarnación de Dios y en Hebreos 1:3 leemos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hablando de Jesús, dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y hace mención entonces a Cristo Jesús. Él es la representación exacta de la naturaleza de Dios, Cristo Jesús. Dios habla en Cristo de la manera más clara, más completa y más salvadora. Entonces aquel verbo fue hecho carne. ¿Y dónde comienza? Dice que comienza en el vientre de una mujer y se vuelve un niño y crece en sabiduría y estatura y favor con Dios y con los hombres. Él, quien es ese puro, se vuelve un hombre, se vuelve carne y habitó entre nosotros. Filipenses 2 del 7 al 8 dice que fue hecho semejante a los hombres. Hebreos 2:14 dice, Él participó de carne y sangre durante 33 años. Y Colosenses 2:9 dice que la plenitud de la deidad habitó en Él corporalmente. Todos estos pasajes son muy importantes, familia, que ustedes los vea, los lea, los medite, porque están hablando entonces de la encarnación de Dios y está hablando de la plenitud de Dios completa en un hombre. Está hablando de que Él participó, ese Dios participa de carne y de sangre. Está hablando de que este Dios fue hecho semejante a los hombres, totalmente Dios y totalmente hombre. Ese es el mensaje de Juan a lo largo de todo este evangelio. Y cualquier ataque en contra de la deidad o de la humanidad de Cristo es una total herejía. Y ahí hay que rechazarla. Usted ve en usted se va y se mete, usted hoy o mañana le dice, me voy a meter a los mormones. Tenga mucho cuidado porque precisamente Cristo allí no tiene esta representación. Si usted se va a meter, bueno, no vamos a hablar ahorita de todas las religiones, pero a la que se meta, porque no falta el que va y se meta por ahí a algún lugar donde no lo han llamado, o que empiece a escuchar otras cosas, otros falsos evangelios. Por eso el apóstol, yo no me acuerdo si fue Pedro o Pablo, que dice, si alguien viniera a anunciarles otro evangelio diferente, Pablo, me están soplando por aquí, que sea anatema, aunque viniera un ángel a anunciarles otro evangelio diferente, quítelo de en medio. Ya que estamos hablando aquí, repitiendo sobre un tema, estamos hablando sobre 3 versículos de la palabra de Dios, pero que son definitivos, para que usted entonces no se deje engañar y que usted tenga radicalmente en su corazón un concepto claro de quién es el Cristo, el Jesús que le ha salvado o el Cristo que usted predica. Este es el Cristo que yo predico,
y no me canso de predicar. ¿Quién es? Pues ese. Entonces, muy bien, sigamos adelante porque este tema me emociona porque tenemos que volvernos muy cristocéntricos. Totalmente Dios y totalmente hombre, cualquier cosa entonces es una herejía. Hace poco imagínense que un hombre de tanto renombre como lo fue Billy Graham fue un poco criticado porque incluso me fui a investigar allá a la página web que tiene su ministerio y dicen que han aceptado a la iglesia mormona como parte de la iglesia. Y entonces muchos se asombraron y dijeron, pero ¿cómo admiten esto? Porque ustedes saben que el ministerio Billy Graham es un ministerio muy reconocido en Estados Unidos, antiquísimo, que ha sido asesor de presidentes, de gente importante. Mas, sin embargo, dentro de su página web admiten y dicen, no, no queremos tener tintes políticos ni rechazar a nadie, y admiten este asunto. Y es grave, porque nosotros tenemos que ser muy tajantes en eso. Hay asuntos con los cuales no tenemos que ponernos a perder tiempo, pero en este asunto es un asunto definitivo, de entender y saber lo que es y lo que no es, no es. Cristo es Dios en su totalidad, no en un mero ángel. Y hablan de que entonces Lucifer era el hermano de Jesús y un poco de aberraciones. Ahí dentro del mormonismo se habla de esto. Y hay que tener mucho cuidado con ello. Entonces, ya de una forma muy breve, pues hemos apreciado por qué es que se le llama el verbo, ¿cierto? El verbo. Y todo este asunto, ¿de dónde viene? Ya usted puede decir de dónde viene entonces ese nombre, por qué Juan se inspira para hablar de ello. Y quiero también mencionarle entonces tres asuntos que aparecen presentes allí en ese pasaje, y es acerca de ese verbo y habla entonces de tres elementos. Habla de que el verbo es preexistente, que el verbo es coexistente y que el verbo es autoexistente. Eso es muy importante que usted lo sepa. Es Jesucristo. Tan lindo, tan lindo la gente cuando ve el pesebre. El niño Dios. No, aquí no estamos hablando, es decir, ese muñequito o el que está o la figurita del crucifijo, ese no es Cristo. Estamos hablando de palabras mayores. Y ahí tenemos nosotros que ese es el Cristo que hay que levantar. Es el Cristo que tiene que ser levantado. Ahora, cuando usted logre ver ese Cristo, yo le voy a decir que usted va a ocupar la posición que a usted le corresponde. Mientras que usted vea a ese Cristo como el niño Dios, usted se va al baile, usted no le importa. Pero cuando usted viene y entiende que Él es el soberano, en medio de nosotros, usted dice, como Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Y entiende por revelación. Y usted entonces se postra ante Él. Juan, por ejemplo, es uno de los que nos muestra todos esos asuntos, Jesús manifestándose como Dios. ¿Cuál fue aquel hombre que era el incrédulo de los discípulos? Tomás. Y luego cuando Jesús le dice, Tomás, ven y pruébalo tú mismo. ¿Quién soy yo? Y le permite a Tomás entonces tocarlo. Y luego entonces cuando logra verlo dice, mi Dios y mi Señor. Y se humilla ante Jesús. Y Jesús se dejó que Él le adorara y se humillara ante Él. Tomás le vio. Ojalá nosotros despertáramos como despertó Tomás de nuestra ignorancia y de nuestra ceguera espiritual. Veamos entonces la preexistencia del verbo. Ahora, este es el mensaje de Juan. En el principio era el verbo. ¿A qué principio se está refiriendo? ¿El principio de qué? El principio de Génesis 1:1, donde se menciona también lo mismo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese principio, Él era el verbo. Se está hablando en el principio de Génesis. El verbo, y hace mención a ese principio y habla de que era
O sea que Él ya Él estaba cuando vino el principio. El verbo ya estaba existiendo. Juan afirma su preexistencia. Él existió antes del principio de todo lo que existe. En él no es una parte de la creación como muchos dicen. Otros dicen que Cristo fue creado. Cuando se habla del primogénito de la creación, se pegan de todos esos pasajes para decir, no, es que Él es el primero creado y es una creación. De ninguna manera. Él estaba antes de todo lo creado. El tiempo comenzó con la creación. Cuando Dios crea, entonces, ahí empezó el tiempo y empieza el espacio y el verbo estaba fuera del tiempo y el espacio y el verbo entonces es eterno. Cuando todo comenzó, Él ya era. Cristo ya era. Cuando Moisés quiso saber cuál era el nombre de Dios, ¿se acuerdan cuando Moisés va a Dios y Dios le envía entonces a sacar al pueblo de Egipto? Y entonces Moisés le dice al Señor, le dice, ¿y qué le digo a esos, a todo este pueblo de que quién me manda? Y luego le dice, dígales que yo soy, lo manda. Dice, yo soy, en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Mi nombre es ser eterno. Y precisamente de manera repetida en el Evangelio de Juan, Jesús dice, y precisamente en el Evangelio de Juan es cuando Jesús toma nuevamente ese yo soy que el Padre toma en el Antiguo Testamento para decir yo soy el que soy. Juan viene y lo toma y repetitivamente entonces dice yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy la vid verdadera y así sucesivamente. A mí me llama mucho la atención y me gustaría que usted leyera luego de una forma personal el capítulo 8 de Juan. Y me gusta mucho ese relato porque Jesús está en medio allí de toda esa multitud y vienen todos entonces para atacarle y decirle, tú eres un hereje y tú tienes demonio, tú estás endemoniado por lo que estás haciendo. Y Jesús, porque Jesús les estaba diciendo, yo soy la luz y todo el que viene a mí ya no estará en tinieblas. Y yo entonces doy vida. Y entonces se manifiesta de esa manera y ellos ardían. Al punto de decirle que él entonces estaba endemoniado y que él era un hereje y siguen entonces allí hasta que llega un momento, entonces el Señor le dice, mire, Abraham, el que ustedes llaman, que es su padre, él vio mi día y se alegró. Dicen, ¿cómo así? Entonces usted es más viejo que Abraham, usted conoció a Abraham. Y entonces Jesús les dice, mire, yo les quiero decir una cosa, para que queden peor y más ofendidos. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Y entonces usted tiene muchos años. Y él dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Vosotros que os llamáis hijos de Abraham, si fuerais hijos de Abraham, las obras mías quisieran hacer. Pero ustedes son hijos de ¿quién? Del diablo. Y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Aquel que reconoce que Jesús es ese verbo eternamente que ha estado por siempre, aquellos entonces son los que se acercan por fe a ese verdadero Cristo. Y entonces vienen y reciben la salvación de Él. Todo aquel que niegue y que refuta, el Señor dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Así de esa manera, muy fuerte. Juan 8:58 dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Tremendo. Ahora está en nosotros decir, sí Señor, tú eres mi Señor eterno. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, primer punto, Él es preexistente. Él ha preexistido antes del principio y de la creación. Luego entonces sigue diciendo Juan que Él es coexistente con el Padre.
Otro asunto difícil a entender, la Trinidad, como la soberanía de Dios que estábamos hablando anoche. La soberanía de Dios que hay que creerla y por otro lado entender nuestra responsabilidad. Hay cosas que simplemente hay que creerlas porque tenemos una mente de chorlito, como dice mi esposa, que no nos alcanza para entender la mente de Dios. Nosotros tenemos una mente minúscula, una mente de pescado, que no alcanza a percibir las cosas altas y grandes de Dios. Y una de ellas es la Trinidad. No trate de explicar la Trinidad, porque la Trinidad no se puede explicar en la mente. Hay que creerla. Son doctrinas que hay que creerlas y precisamente aquí se hace presente la doctrina de la Trinidad, donde dice que Él era coexistente con Dios. Dice, en el principio era el verbo, entonces, bueno, ya lo hablamos, dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Cuando el principio comenzó, Él ya existía. Él existía como Dios, pero Él existió eternamente con Dios. ¿Qué nos menciona esto? Lo que nos dice no es que solamente Él era un Dios eterno, sino que Él es Dios, que Él es distinto del Dios eterno. Y aquí es donde entonces entendemos que hay un Dios, sin embargo, hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y está llena la Biblia de esto. Uno de los ejemplos sobre la Trinidad, digamos, que podemos ver muy claro donde se hacen presentes las tres personas es el tiempo del bautismo de Jesús, cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Jesús está efectivamente siendo bautizado y el Espíritu Santo desciende como paloma, porque hay unos que dicen de que esto de la Trinidad es una manifestación de Dios en diferentes facetas. No, no son facetas, son tres personas. Completamente Dios, Dios, el Padre es Dios, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo puede ser Dios y al mismo tiempo con Dios? Solo Dios puede ser explicado con la Trinidad. Hay un pasaje en Proverbios 8:27 que habla de este asunto de una forma muy especial, acerca de la coexistencia de Cristo con Dios. Mire lo que dice Proverbios 8:27, dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando él estaba yo ordenándolo todo. Ah, no dice, con él, perdón, estaba yo ordenándolo todo. Cuando el Señor estaba haciendo todas estas cosas, dice Jesús, estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Familia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y dice que el Espíritu Santo estuvo allí moviéndose sobre la faz de las aguas y dando forma a la creación. Jesús estuvo involucrado en la creación y vuelvo y repito lo que dice Hebreos 1:2 porque usted sabe que la Biblia tenemos que leerla de una forma completa y dice que Dios creando los cielos y la tierra, el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas. Ahí no se menciona Jesús, ahí en Génesis, pero sí lo menciona Hebreos. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Está presente en la Biblia. Jesús habla en su oración al Padre acerca de la gloria, y ese es el capítulo muy lindo que aparece presente en Juan, el capítulo 17 de Juan, donde él hace una oración al Padre y habla de que él estuvo con él antes de que el mundo comenzara, cuando él era al mismo nivel con Dios. Juan 17:5 dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo
con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Lo hace públicamente, por eso les digo yo que Juan muestra todas estas facetas de Jesús y usted tiene que verlo. Usted tiene que ver a ese Jesús celestial hablando y luego su vida va a cambiar, su manera de ver a Cristo tiene que cambiar. Colosenses 2:9 dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Filipenses 2 del 6 al 7 dice que aunque él tenía todos estos derechos y privilegios, no fue algo a lo cual él se aferró. Se despojó de ellos por causa de la encarnación. Y ante ese hecho dice que los ángeles admiran y miran con asombro realmente ese hecho de Dios. Entonces, Él es preexistente, está fuera del tiempo y del espacio, antes de que cualquier cosa que fue hecha fuera hecha, y Él es coexistente, Él es Dios totalmente. Y ahora vamos a mirar entonces finalmente que Él es autoexistente. ¿Qué quiere decir? Juan 1 del 3 al 4 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Usted puede haber leído este pasaje 1000 veces, déjeme decirle, pero tiene que notársele el cambio en su vida y la correspondencia que usted hace al Señor cuando usted por revelación entiende estas verdades en estos versículos. Su vida tiene que ser transformada y cambiada. Su sumisión, su obediencia, el reconocimiento del señorío de Dios sobre su vida tiene que ser totalmente diferente. Estamos presentes ante Dios mismo. En Él estaba la vida. Esta es la prueba de su autoexistencia. En Él estaba la vida y la vida es emanada de Él para crear todo aquello que fue creado. Todo lo que vino a ser existente. Todo lo que existe llegó a ser a través de Él. Todo lo que existe, Él lo hizo. Todo viene de Él. Él no vino de nadie o de nada. Todo vino de Él. Juan 8:24, Jesús dijo esto. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ese es el punto. No porque tú no creas otro asunto, sino porque precisamente tú dejas de creer de que Él es el que es. Cristo tiene que estar muy centrado. Por eso Cristo tiene que ser predicado en las iglesias. Por eso Cristo tiene que ser anunciado y tiene que ser el centro de la predicación. El centro de la predicación de los apóstoles y en la iglesia primitiva fue ese. La predicación del Cristo. Fue la predicación del apóstol Pablo y de ahí su éxito en su predicación en el establecimiento de las iglesias. Hoy hay iglesias sin Cristo. Iglesias donde no está Cristo presente. Hay muchas cosas, pueden haber alabanzas, pueden haber cosas piadosas, puede haber mucha cosa religiosa, pero si no está Cristo presente y si no hay allí presentes unos siervos y adoradores de ese Cristo, no estamos en la verdadera iglesia que habla la Biblia. No debes morir en tus pecados e ir al infierno eterno. ¿Crees tú que Jesús es Dios en carne humana? Ese es el cimiento de la fe salvadora. Si usted no cree esto, en sus pecados morirá, sin ser perdonado, y enfrentará el castigo total por esos pecados. Tiene que hacer atención a esto. ¿Qué tiene que hacer? Confíe en Él y su sacrificio a favor de usted. Y sus pecados serán perdonados. Capítulo Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? El Verbo hecho carne. Dios hecho carne. El Emanuel, Dios con nosotros,
Dice, les dio derecho la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si usted cree en su nombre, y su nombre significa quién Él es Él en realidad, usted tendrá la posibilidad de obtener la salvación.